En octubre de 2018, una fotógrafa de 29 años llamada Emma Carlson desapareció sin dejar rastro en las montañas Cascade de Washington. Su nombre se convirtió en un misterio que obsesionaría a toda una comunidad. 18 meses después, el bosque revelaría un secreto que nadie estaba preparado para descubrir. Emma Carlson llegó al pequeño pueblo de Timber Ridge el 18 de octubre de 2018. Era una mañana fría y despejada. El otoño había pintado el bosque con tonos dorados y carmesí, creando el escenario perfecto para su trabajo. Emma era fotógrafa de naturaleza, conocida por capturar paisajes remotos donde pocos se atrevían a aventurarse. Se registró en el Pine Valley Inn poco después del mediodía. La recepcionista, Patricia Monroe, recordaría más tarde que Emma parecía emocionada y confiada. Llevaba una chaqueta naranja brillante, pantalones de senderismo y una mochila nueva con el logo de una marca reconocida. Preguntó por un atajo hacia Eagle Point, un mirador famoso entre fotógrafos locales. Patricia mencionó un sendero antiguo que atravesaba un cañón estrecho. Los lugareños lo llamaban Whisper Trail, el sendero del susurro. No muchos lo usaban porque el terreno era irregular y resbaladizo después de las lluvias. Emma simplemente sonrió y agradeció la información. A la mañana siguiente, varios testigos la vieron. El dueño de una tienda de suministros y un guardabosques llamado Daniel Foster. Emma compró barras energéticas y una botella de agua térmica. Le preguntó a Daniel sobre los mejores ángulos para fotografiar el bosque en otoño. Él le advirtió sobre las rocas sueltas en Whisper Trail, pero Emma le aseguró que tenía experiencia en terrenos montañosos. Su plan era regresar el domingo por la tarde, pero cuando pasaron 3 días sin noticias, su hermano mayor, Thomas Carlson, de 37 años, condujo desde Seattle hasta Timber Ridge y contactó ya la oficina del sheriff del condado de Pierce. El sheriff Robert Hayes, un veterano de 25 años en el servicio, al principio consideró el caso como un simple retraso. Los excursionistas a menudo subestimaban las dificultades de las montañas, pero cuando descubrieron que Emma no había usado su comunicador satelital, el caso tomó un giro serio. El equipo de búsqueda encontró su vehículo en un estacionamiento cerca del inicio del sendero principal. Era un Subaru Outback azul, cerrado con llave. El teléfono estaba dentro con la batería agotada. Todo estaba ordenado. En el asiento del pasajero había un mapa impreso con marcadores amarillos. Uno de ellos señalaba Whisper Trail. La búsqueda oficial comenzó esa misma tarde. 12 personas, incluyendo guardabosques, voluntarios y equipos caninos, se adentraron en el bosque. Los perros siguieron el rastro desde el vehículo hasta un punto donde el sendero se estrechaba. Luego, cerca de un arroyo desbordado por las lluvias recientes, perdieron completamente el olor. Allí, entre el musgo húmedo, uno de los voluntarios encontró un pedazo pequeño de tela azul. Estaba enterrado en el barro como si hubiera estado ahí mucho tiempo. El material no coincidía con la ropa de Emma. Era sintético, barato, posiblemente de un accesorio turístico genérico. No había más señales, sin huellas, sin ramas rotas, sin indicios de lucha. Emma Carlson había desaparecido como si el bosque la hubiera absorbido. Las semanas siguientes fueron agotadoras. Helicópteros sobrevolaron las cumbres. Drones equipados con cámaras térmicas peinaron el área. Thomas permaneció en el pueblo, distribuyendo volantes con la foto de su hermana. En cada imagen, Emma sonreía con su chaqueta naranja, sosteniendo su cámara. Para noviembre, la primera nevada cubrió las montañas. La búsqueda activa se suspendió. El caso quedó archivado como desaparición bajo circunstancias no especificadas. El 15 de abril de 2020, casi 18 meses después de la desaparición, 2 cazadores de venado, Michael Torres y David Chen, exploraban las laderas norte de Eagle Ridge. Era una tarde clara de primavera. Seguían a un animal herido cuando el bosque se abrió revelando un pequeño claro oculto. En el centro había una cabaña de madera. Parecía abandonada desde hacía décadas.
El techo estaba parcialmente hundido y las ventanas cubiertas de polvo, pero algo los detuvo. Un olor denso y dulce flotaba en el aire. David se acercó y miró a través de una ventana rota. Lo que vio lo hizo retroceder inmediatamente. Una mujer vestida con una chaqueta naranja brillante estaba sentada a una mesa en el centro de la habitación. Su cabeza estaba ligeramente inclinada. Sus manos descansaban sobre su regazo. Los cazadores llamaron al 911. 2 horas después, el sheriff Hayes y su equipo llegaron al lugar. El camino hasta el claro era estrecho y traicionero. No había señales de que alguien hubiera pasado por allí recientemente. Cuando abrieron la puerta de la cabaña, el interior estaba extrañamente ordenado. No había rastros de animales ni escombros. La mujer sentada a la mesa era Emma Carlson. Su rostro estaba parcialmente momificado por el aire seco de la montaña, pero sus rasgos seguían siendo reconocibles. Sobre la mesa había 2 platos, 2 tenedores y 2 vasos. La comida se había convertido en una costra negra. Frente a Emma había una silla vacía. Sobre el asiento descansaba una pequeña red azul, doblada con cuidado. El material era idéntico al fragmento encontrado junto al arroyo meses atrás. El médico forense, la doctora Rachel Kim, examinó el cuerpo en el lugar. No había signos de trauma físico. Los huesos estaban intactos. No había marcas de ataduras en las muñecas. Todo indicaba que Emma había muerto sentada, como si estuviera esperando. En un rincón había un saco de dormir doblado propiamente y una mochila vacía. La cámara de Emma estaba allí, pero sin tarjeta de memoria. Los estantes contenían latas de comida, botellas de agua y un botiquín de primeros auxilios. Todo estaba dispuesto con precisión. Lo más perturbador fue el descubrimiento de las ventanas. Desde afuera se veían normales, pero por dentro tenían cerrojos que solo podían abrirse desde el exterior. Emma no había podido salir por su cuenta. La cabaña se convirtió en el foco de una investigación exhaustiva. Los expertos forenses pasaron días documentando cada detalle. Las huellas dactilares encontradas en los platos, botellas y superficies pertenecían todas a Emma. Quien había estado allí con ella había sido extremadamente cuidadoso. Durante la autopsia, la doctora Kim descubrió restos de un medicamento sedante en el estómago y la sangre de Emma. La concentración era alta, pero no letal por sí sola. La causa oficial de muerte fue deshidratación combinada con los efectos del medicamento. No estaba claro si Emma había tomado las pastillas voluntariamente o si alguien se las había dado. El elemento más revelador apareció bajo las tablas del piso. Los investigadores encontraron una computadora portátil vieja. El disco duro había sido removido deliberadamente, pero quedaba una memoria de respaldo interna que el perpetrador no sabía cómo eliminar. Los expertos en informática forense tardaron semanas en descifrar la encriptación. Lo que encontraron fue aterrador. Cientos de fotografías de personas, todas tomadas desde la distancia con un teleobjetivo. Excursionistas solitarios que no sabían que estaban siendo observados. Las fotos estaban numeradas y fechadas. Algunas tenían notas breves y frías. Sujeto 8, no adecuado. Sujeto 12, demasiado nervioso. Sujeto 19, perfecta. Bajo el número 19 estaba Emma. Había docenas de fotos de ella, junto a su auto, en el sendero, durante una pausa para comer, todas tomadas días antes de su desaparición. También había un archivo de texto, una especie de diario sin emociones, observaciones clínicas sobre cada persona fotografiada. La última entrada decía simplemente, sujeto 19, iniciando fase final, esta vez será diferente. Entre los archivos encriptados, los investigadores encontraron recortes de periódicos escaneados. Databan de principios de los años 2000. Describían una tragedia en un parque nacional de Alberta, Canadá. Una joven turista llamada Sarah Mitchell había muerto durante una tormenta de nieve mientras acampaba sola. Su cuerpo fue encontrado 3 días después dentro de su tienda. Estaba sentada en una mesa plegable con 2 platos y 2 tazas frente a ella, como si estuviera esperando compañía. La investigación concluyó que Sarah esperaba a un compañero que nunca regresó.
Uno de los artículos incluía una fotografía de la escena. La similitud con lo encontrado en la cabaña de Emma era inquietante. El FBI se unió a la investigación. Descubrieron que Sarah Mitchell tenía un hermano menor, Ethan. Tenía 12 años cuando su hermana murió. Después de la tragedia, Ethan dejó de hablar y desarrolló un comportamiento antisocial. Se mudó de su hogar a los 18 años y desapareció sin dejar rastro. Los registros mostraban que las primeras desapariciones inexplicables en el área de las montañas Cascade comenzaron aproximadamente 2 años después de que Ethan desapareciera. Revisando casos archivados, los investigadores encontraron al menos 4 casos similares en los últimos 15 años. Todos involucraban excursionistas solitarios que viajaban con cámaras fotográficas. Todos habían desaparecido en otoño. La psicóloga forense traída por el FBI, la doctora Jennifer Walsh, elaboró un perfil detallado. El perpetrador no era un asesino típico. No buscaba placer en el sufrimiento. Su motivación era una forma distorsionada de soledad y pérdida. Está tratando de recrear lo que perdió, explicó la doctora Walsh en su informe. La cena que su hermana nunca pudo compartir. No mata por odio. Mata intentando recuperar un momento congelado en el tiempo. Con un nombre y un patrón establecido, el FBI montó una operación de vigilancia. Ethan Mitchell, ahora de 32 años, seguía siendo un fantasma. No tenía registros financieros, dirección conocida ni historial criminal, pero su patrón era predecible. A finales de octubre de 2020, los agentes establecieron vigilancia en varios senderos populares. Una excursionista de 27 años que encajaba con el perfil de las víctimas anteriores, aceptó participar en la operación bajo protección encubierta. El 26 de octubre, las cámaras ocultas captaron movimiento en un área donde no debía haber nadie. Un hombre delgado con ropa oscura se acercaba sigilosamente al campamento de la excursionista. Llevaba una mochila y una cámara. Cuando el hombre se inclinó para abrir la cremallera de la tienda, los agentes salieron de sus posiciones. Ethan Mitchell fue arrestado sin resistencia. No intentó huir ni luchar. Su expresión era vacía, casi indiferente. En su mochila encontraron sedantes, cuerda, una cámara y fotografías impresas de la mujer que había estado siguiendo. En el reverso de una foto estaba escrito: Sujeto 21. Durante el interrogatorio, Ethan permaneció en silencio. Solo habló una vez, según el reporte oficial. Con voz apenas audible dijo: «Ya no están solas». Ethan Mitchell fue acusado del asesinato de Emma Carlson y de varios otros casos relacionados. Los expertos determinaron que había estado viviendo en los bosques durante años, moviéndose entre refugios abandonados, observando a viajeros solitarios. Para él, las mujeres que elegía no eran víctimas, sino réplicas de su hermana. Intentaba darles lo que Sarah nunca tuvo: compañía en sus últimos momentos. Su mente había transformado el trauma de perder a su hermana en un ritual macabro de control y preservación. Thomas Carlson asistió a todas las audiencias. Cuando le preguntaron cómo se sentía, respondió simplemente: Emma estaba viva, persiguiendo lo que amaba. Él convirtió eso en su pesadilla. El caso de Emma Carlson se cerró oficialmente, pero las preguntas permanecieron. ¿Cuántas otras personas habían desaparecido en aquellos bosques? ¿Cuántos claros ocultos guardaban secretos similares? Sheriff Hayes mantuvo una carpeta sin marcar en su oficina. Contenía fotografías y un breve informe firmado por la doctora Welch. En la última página había una sola línea: motivo, salvación distorsionada. El sujeto actuaba para dar a otros lo que no pudo darle a su hermana: presencia. Los bosques volvieron a su silencio, pero cada sendero, cada cabaña abandonada en sus profundidades, ahora guardaba la memoria de aquellos que desaparecieron y de aquel que intentó traerlos de vuelta de su soledad, un plato a la vez. En el cementerio de Seattle, junto a la tumba de Emma, Thomas dejó una de sus fotografías favoritas. Mostraba un amanecer en las montañas con el sol atravesando la niebla. Era su manera de responder a la pregunta que Ethan Mitchell nunca hizo:
Algunas personas no necesitan compañía para estar completas. El bosque permanece, y con él, el recuerdo de una mujer en una chaqueta naranja que solo buscaba capturar la belleza del mundo, sin saber que alguien la había elegido para recrear su propia versión rota del adiós.